Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien y cada vez mejor. Soy Roxana Río y les agradezco una vez más que me permitan estar en sintonía con su presencia. Hoy tenemos a Asunción Salat, que está en Cataluña. Ella es psicóloga y lleva más de 30 años en el desarrollo espiritual y la docencia. Ha publicado varios libros y Asunción ha salido de una experiencia de cáncer de cuarto grado. Gracias a Dios está aquí para compartirnos lo mejor de ella para un bien mayor. Así que vamos a recibir a Asunción con muchísimo cariño. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, encantada de saludarte, de estar aquí y de poder acompañaros con mis aportaciones y mis descubrimientos en este camino en el que estamos todos involucrados, ¿verdad? El camino del crecimiento y del desarrollo. Y que en este camino la vida, pues a veces nos da sorpresas y nos sorprende con situaciones, con hechos que a veces no sabemos muy bien cómo encarar o cómo afrontar. Ahí está el reto del ser humano, ¿verdad? La vida es una escuela, esa sería mi frase. La vida es una escuela, nosotros somos alumnos y como alumnos en esta escuela de la vida, nuestra obligación y nuestro honor a la vez es poder aprender de todas y cada una de aquellas experiencias, situaciones y personas que la vida va poniendo en nuestro camino, ¿verdad? Así es, y qué mejor que compartir nuestras propias vivencias porque todos formamos parte de este milagro llamado vida. Primera vez. Bueno, pues yo te dejo que nos cuentes un poquito sobre ti, si quieres, sobre tu camino y luego nos desarrolles el tema para que sepamos cuáles son los indicadores para evaluar nuestro camino espiritual. Mira, yo nací en un pueblecito muy pequeño de Cataluña, en concreto en Lleida. Era un pueblecito, fijaros, de 50 o 60 habitantes. En mi carácter y mi personalidad vino muy marcada por el entorno rural en el que me crié y también por la familia, en concreto quizás más por la personalidad de mi madre. Yo recuerdo una infancia con mucha sensibilidad, con las emociones a flor de piel y lo que en mí dominaba era la timidez, la inseguridad, la baja autoestima. Y eso, a la vez que fue para mí una causa de sufrimiento y de malestar, también se convirtió a lo largo de los años, ya cuando llegué a la adolescencia y después ya más jovencita, se convirtió en un motor de búsqueda. Es decir, cuando el ser humano está sufriendo, pasándolo mal ante los eventos o situaciones que nos plantea la vida, qué bueno que ese sufrimiento se convierta en un motor de búsqueda, no en un motivo de queja, ni en un motivo de malestar o de sentimiento de injusticia o de que mal me trata la vida, sino al contrario. Ante eso, que se despierte en nosotros, así ocurrió conmigo, así se despertó, esas ganas de buscar, de estudiar, de prosperar, de entender, diría yo, el porqué de la vida y el porqué de mi malestar, de mi inseguridad, de mi timidez, etcétera, etcétera. Para dar respuestas a todos estos porqués, yo estudié la carrera de magisterio, me formé como maestra en enseñanza primaria. Y luego al acabar los estudios, pues como sentía que aún me faltaban piezas y no había encontrado respuestas a mis problemas, a mis inseguridades, a mi malestar interior, pues pensé que lo más adecuado sería hacer la carrera de psicología. Así que me vine para Barcelona, estudié en la Universidad de Barcelona, 5 años, acabé la carrera de psicología y acabé yo con 23 y 24 años con mucha información, con muchos conocimientos, pero la sensación era de que no había encontrado respuestas, que aún me faltaban respuestas para poder salir de mi malestar, de mi timidez, de mi insatisfacción ante la vida. Así que empecé un camino autodidacta, estamos hablando de los 25, 26, 27 años, empecé un camino autodidacta, empecé a leer a muchos autores, seguro que muchos os sonarán a vosotros, como Deepak Chopra, Wayne Dyer, Louise Hay, después también otros autores como Edgar Tolle, Dale Carnegie, es decir, bueno, aprofundicé en la psicología transpersonal y todas esas piezas, cuando yo las fui descubriendo,
era algo como que me nutría, que me alimentaba, que yo notaba que poco a poco iba produciendo cambios en mi carácter, en mi personalidad, en mi manera de afrontar la vida. Así que una vez yo integré todos esos conocimientos, pensé, bueno, pues ahora es el momento de poder compartirlos. Así que empecé mi trayectoria docente, estoy hablando de ahora unos ya casi 30 años, ¿no? Mi trayectoria docente en diferentes empresas, organizaciones, divulgando todos esos conocimientos que yo había adquirido. A lo largo de este camino de aprendizaje y de enseñanza, porque siempre cuando enseñas aprendes, ¿no? Siempre decimos que el maestro explica aquello que tiene que aprender. A lo largo de este camino, algo que yo descubrí como muy importante y que es de lo que vamos a hablar hoy, es el tema de los indicadores o resultados. Es decir, cómo poder evaluar y cómo poder saber que estoy siguiendo un camino adecuado, un camino que me lleva a mejorar, a crecer, a conseguir la mejor versión de mí misma, que es lo que todos esperamos, ¿verdad? El evolucionar en este camino o en esta escuela de la vida. Y entonces ya por mi experiencia y por mi docencia yo fui encontrando unos indicadores que cuál sería mi sorpresa, que cuando hará unos 10 o 12 años, esos mismos indicadores y además ampliados los compartía otro autor también dedicado a la divulgación, un gran filósofo y un gran pensador, que es Gerardo Smelling, que yo también os invito desde aquí a poder investigar sobre sus enseñanzas. Cuando yo llegué a Gerardo Smelling, me encantó todo lo que, cómo explicaba, cómo entendía la vida, cuadraba mucho con toda la formación que yo ya había hecho previamente y además encajaba, hacía que encajase en mí todas las piezas del puzzle. Yo ya había intuido unos indicadores de camino evolutivo, de evolución, y ya digo, y mi sorpresa fue cuando coincidían con los que planteaba Gerardo Smelling y además los ampliaba. Vamos a empezar. Es decir, es muy bonito hablar de la conexión con el interior, de encontrar la conexión con nuestro corazón, de abrirnos a la vida, de conectar con nuestro ser, pero muchas veces todas estas expresiones se quedan en palabras bonitas que entendemos, que nos gusta escuchar, pero que a la hora de la práctica nosotros vivimos que a veces no nos llevan a resultados prácticos. Es decir, si yo siguiendo todas estas enseñanzas, no consigo unos resultados prácticos en mi vida, no manifiesto unos indicadores o resultados, los puedo llamar de las dos maneras, que se manifiestan claramente en mi vida, ¿de qué me sirven todas estas enseñanzas? Son bonitas, está bien escucharlas, pero lo importante es que me lleven a manifestaciones, a consecuencias, a resultados concretos en mi vida. Así podríamos empezar y decir que los 4 problemas que afronta cualquier ser humano, los 4 problemas que a la vez serán problemas e indicadores de que vamos progresando en este camino, los 4 problemas del ser humano son, primero, problemas de relaciones humanas. Todo ser humano en su vida, ya sea con su familia, con su entorno, amistades, pareja, hijos, afrontamos conflictos y problemas de relaciones. No nos entendemos, a veces estas relaciones son causa y motivo de sufrimiento, de malestar interior, no sé cómo comunicarme, cuando intento comunicarme a veces tampoco las cosas no funcionan. No es verdad aquella frase que dice hablando se entiende la gente, ¿verdad? Muchas veces hablando no nos entendemos y esos conflictos persisten en nuestra vida. Conflictos de relaciones humanas. Podemos pensar si en nuestra vida tenemos algún tipo de este problema o conflicto. Es un indicador de que nos falta información o enseñanzas para poder gestionarlo de manera adecuada. Segundo problema que afronta el ser humano y a la vez indicador. Problemas de salud, de energía y de vitalidad. Es decir, no es verdad que los años sean la causa de la pérdida de energía y vitalidad. Más que los años es la gestión de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestro físico, de nuestra alimentación, etcétera, etcétera. Y sobre todo de nuestra mente. Cuando notamos en nuestra vida que la energía y la vitalidad
no digo la enfermedad, la energía o la vitalidad faltan en nuestros cuerpos, eso sin duda es un indicador y una señal muy clara de que hay algo que no estamos procesando adecuadamente, no solo a nivel físico, también a nivel actitudinal y mental. Aquí, por ejemplo, me encanta poner el ejemplo de Stephen Hopkins. Stephen Hopkins a los 20 años le declararon el ELA, ¿verdad? No le daban más de 2 o 3 años de vida y en cambio vivió hasta los 73. Tuvo una enfermedad, pero fue capaz de vivirla con energía y vitalidad. Había en su interior unas ganas de aportar, de servir. Fue un gran servidor en su campo, en la ciencia, ¿verdad? Por tanto, la energía y la vitalidad es un indicador. ¿Cómo estamos de energía y vitalidad cuando son las 6, las 7, las 8 de la tarde, cuando hemos completado nuestra jornada laboral? ¿Cómo está nuestra energía y nuestra vitalidad? ¿Cómo nos levantamos por la mañana? Eso sin duda son indicadores de que o vamos bien o tenemos un problema con esa energía y con esa vitalidad. Tercer indicador. Relaciones humanas, salud. Tercer indicador es la adaptación a los cambios. Tercer indicador o tercer problema. Es decir, hay muchos seres humanos que no se adaptan bien al cambio. Por ejemplo, ahora hemos vivido una pandemia, eso a nivel social, pero incluso a nivel particular, a nivel personal, pues vivimos por cambios como pueden ser los mismos cambios de la edad, cambios a lo mejor en el puesto de trabajo, cambios con las tecnologías. Cuando un ser humano se adapta bien a los cambios o a los entornos, a los sitios, a los lugares en los que la vida en un momento dado le coloca, ¿no? A lo mejor yo antes, pues vivía, os he comentado, vivía en un pueblecito, ahora vivo en Barcelona, pues el adaptarte a ese entorno, a ese cambio y el ser feliz y sentir la paz y el bienestar en el entorno en el que estés es una de las claves. Por ejemplo, el tema tecnológico, hay muchas personas que les asusta, que les genera malestar. Es decir, esta adaptación a los cambios es un tercer problema del ser humano y a la vez un indicador. Y ya llegamos al cuarto pero no menos importante, que es el tema de los recursos económicos. Muchas personas a lo mejor están en este mundo espiritual, en este camino de desarrollo, pero no son capaces de generar o de tener en su vida esa abundancia y esos recursos económicos. Los recursos económicos y la abundancia y la prosperidad es un indicador de que estamos gestionando adecuadamente nuestra vida, de que estamos cumpliendo nuestras funciones y de que estamos siendo buenos alumnos en esta escuela. Cuando hay problemas económicos, uno tiene que preguntarse: ¿en dónde me estoy equivocando? ¿Qué es quizás lo que no estoy haciendo y tendría que hacer? ¿Dónde la vida me está a lo mejor encaminando y yo me resisto? Porque muchas veces nos resistimos a aquello que la vida tiene preparado como nuestra función o nuestro plan pedagógico, porque en la función está también esas lecciones y esas pedagogías que tenemos que afrontar. Si nosotros seguimos adecuadamente este camino de evolución espiritual, la abundancia y la prosperidad es una consecuencia y un indicador de que estamos trabajando, viviendo adecuadamente en nuestro camino. Fijaros, he nombrado 4 problemas del ser humano y a la vez 4 indicadores. Cuando estos problemas y estos indicadores están en un nivel adecuado, cada uno puede hacer aquí una autoevaluación. Esto lo vamos a notar en nuestro nivel de paz y en nuestro nivel de sufrimiento. Es decir, estoy sumando 2 indicadores más a los que acabo de nombrar. Yo puedo evaluar en mi vida si mis niveles de sufrimiento, a medida que pasan los años, sufrimiento estoy hablando a nivel emocional, si mis niveles de sufrimiento, de ansiedad, de estrés, de preocupaciones, están aumentando, están más o menos igual. Es como decir, antes sufría por unas cosas y ahora sufro por otras, antes mis problemas y mis sufrimientos estaban
pues yo qué sé, porque mis hijos eran pequeños o porque tenía problemas en el trabajo, ahora porque tengo problemas con un hermano, con un cuñado, etcétera, etcétera. Es decir, el nivel de sufrimiento siempre tiene que ver con los 4 problemas o situaciones que he citado anteriormente. Cuando tú sientes que este nivel de sufrimiento en tu vida está aumentando, se está manteniendo más o menos igual o está disminuyendo, si está disminuyendo, enhorabuena, es la señal y el indicador de que estás siguiendo tu camino y estás progresando adecuadamente en este camino evolutivo o desarrollo de conciencia como alumno que eres o que somos todos de la Escuela de la Vida. Es decir, los niveles de sufrimiento, lo bueno es que vayan disminuyendo, pero por mucho que disminuyan, siempre pueden disminuir más y más. Es decir, la excelencia en ese indicador sería el llegar al 0 sufrimiento, que nada de lo que ocurre, pase en tu vida, personas, situaciones con las que te encuentres, provoquen en tu interior la mínima desestabilización, alteración emocional. Fíjate que llegar a estos extremos, casi llegar a un nirvana, es un nivel muy alto, pero sí que podemos verificar esto que antes he señalado, ¿no? Que mis niveles de sufrimiento van disminuyendo a medida que pasan los años. No vale decir, es que me estoy haciendo mayor, es que ya no tengo 20 años, es que ahora... No, las quejas son siempre un indicador de que no estoy procesando adecuadamente esa realidad o ese plan pedagógico que la vida tiene para mí. Cuando disminuyen los niveles de sufrimiento, va aumentando otro indicador que también es interesante evaluar y observar en nosotros mismos, que es el indicador de la alegría interior. La alegría interior, la alegría interior. ¿Cómo definiría yo la alegría interior? La alegría interior, para entenderla, quizás lo más adecuado es definir o entender qué es la alegría exterior, ¿verdad? La alegría exterior es aquello que obtengo cuando me felicitan, cuando me dicen qué guapa que estoy, cuando me dan la enhorabuena en mi trabajo, cuando me suben un sueldo. Esas son alegrías exteriores que todos agradecemos y que en cierta forma también a veces nos han educado en la vida para buscarlas, ¿no? Buscamos el placer, la alegría del viaje, del encuentro, de la charla con amigos, y es verdad que todo eso son alegrías importantes en nuestra vida. Pero un indicador de camino, de buen camino y de desarrollo espiritual es esa alegría interior, esa alegría que surge de nuestro estado interior, aunque no estemos haciendo nada, aunque estemos sentaditos en nuestra casa, en nuestro sofá, a lo mejor escuchando alguna conferencia de En Sintonía con tu Presencia o simplemente en silencio. Cuando yo capto esa alegría que emerge de mi interior, es un indicador clarísimo de que estoy sanando mi mente, de que estoy sanando mi ego, de que estoy sanando mi personalidad y de que me estoy convirtiendo en una persona cada vez más y más sabia. La sabiduría sería otra manera de entender o de definir este camino evolutivo o espiritual. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es ese estado al que el ser humano llega cuando manifiesta estos 6 indicadores que acabo de señalar, ¿verdad? Cuando ese ser humano va disminuyendo su sufrimiento, es que se está volviendo sabio. Cuando ese ser humano aumenta en su alegría interior, es que se está volviendo sabio. No hemos de confundir esta alegría interior con la indiferencia, el pasotismo o el que no me afecte nada del exterior. No, al contrario, la alegría interior siempre la tendríamos que entender que es la alegría del sabio, es una alegría de estar vivo, de poder estar en esta escuela, de poder estar en la vida, de poder compartir, de poder aprender. Esa alegría interior, una buena manera de evaluarla es a través también de la siguiente pregunta. Si yo os pregunto o nos preguntamos todos y cada uno de nosotros, ¿te gustaría vivir 180 años? Pregunta. ¿Te gustaría vivir 180 años? Muchas personas aquí ya, vivir 180 años, sí, pero si tengo salud, si no sufro, voy a perder a mis amigos. Si te fijas, ya enseguida ponemos condiciones exteriores.
a este vivir 160 o 180 años. Cuando vamos adquiriendo sabiduría, como la fuente y la alegría es interna, lo que tenemos es ganas de aprovechar y de estar más en esta escuela planeta Tierra. Entonces tenemos ganas de vivir más años. Ganas de vivir es un indicativo clarísimo y un indicador de que estamos desarrollando esta sabiduría. Y el sabio tampoco lo hemos de entender como una persona vieja, con barba blanca y con una túnica, ¿verdad? Y que vive en pobreza. La sabiduría es abundancia, es prosperidad, es riqueza. El sabio es aquella persona que sabe adaptarse al entorno en el que la vida le ha colocado, sabe adaptarse, generar recursos y sacar de allí lo mejor para tener una vida abundante y próspera. Cuando no sabemos gestionar adecuadamente nuestros recursos económicos o cuando esos recursos económicos faltan en nuestra vida, estamos en un planeta Tierra donde la parte material es importante, eso es un indicador de que hay en nuestro mapa mental, en nuestras concepciones de la vida, algunas ideas que a lo mejor no acaban de estar en la sintonía adecuada con nuestra presencia y con nuestra evolución, ¿verdad? Las relaciones humanas es el otro gran paquete, ¿verdad? Cuando no podemos tener una relación fluida con todo el mundo, esto lo aceptamos, porque además es que es imposible, porque todos estamos muchas veces en diferentes niveles en el camino evolutivo y es difícil que un sacerdote, por ejemplo, se entienda con un sicario o que un psicólogo se entienda con, yo qué sé, con un delincuente. Y a veces en nuestra familia, en nuestras relaciones, tratamos con personas que están en puntos evolutivos y en maneras de ver la vida muy diferentes, ¿no? Y además también cuando abrimos el televisor y vemos ese comportamiento de según qué políticos o vemos según qué comportamientos incluso de gobernantes, etcétera, etcétera, eso a veces nos desestabiliza, nos saca de nuestra paz, entramos en la crítica. Cuando hay algún ser humano o comportamiento humano que nos saque de nuestra paz, que nos altere emocionalmente y que digamos, es que esto yo no puedo aguantarlo, no puedo soportarlo, me saca de quicio, cuando estamos en estas sensaciones es un indicador claro de que el tema de la comprensión y el entendimiento con los seres humanos también tenemos que trabajarlo. Necesitamos un poco más de sabiduría en ese campo y en ese aspecto. Aquí diríamos la excelencia de este indicador, de las relaciones humanas, sería que tratases con quien tratases, estuvieras con quien estuvieras, vieses a quien vieses, donde sea, tú sintieses en tu interior una paz y un pensar. Una frase que yo también utilizo mucho en discursos. Es un ser maravilloso, lleno de potencialidades, que hace y se comporta de la mejor manera que sabe y puede en función de su nivel de conciencia. Cuando yo veo a todos los seres humanos como seres maravillosos, llenos de potencialidades, fijaros que digo potencialidades, no cualidades, porque hay muchos seres que aún no hemos desarrollado las cualidades, pero sí tenemos las potencialidades. Y las potencialidades son esas semillas que están en nuestro interior y que gracias a las experiencias y a las vivencias de la vida vamos desarrollando y convirtiendo en cualidades. Pero muchos seres humanos aún no llegamos a esas cualidades que serían las cualidades del sabio. Aún no hemos llegado a esas cualidades. Que no hayamos llegado a esas cualidades no quiere decir que no merezcamos el respeto, el aprecio y la comprensión de los otros seres humanos. Bueno, eso sería lo que haría el sabio, ¿verdad? El sabio comprende, acepta y respeta a ese ser humano que ha desarrollado poquitas de sus cualidades, pero sí tiene esas potencialidades. Entonces, ser capaz de sentir a esa persona como un ser maravilloso, aunque a lo mejor me esté insultando, aunque a lo mejor se esté equivocando, aunque a lo mejor me esté fastidiando con sus comportamientos, con sus actitudes. El otro día, por ejemplo, recuerdo que una alumna mía me escribía por WhatsApp y me decía, ay, Asunción, dice, ¿cómo me cuesta a veces ver al otro
como un ser maravilloso lleno de potencialidades, porque claro, ¿qué nos pasa? Que como nos fijamos en el comportamiento de los seres humanos, en sus actos, y sus actos muchas veces no son actos de sabiduría, sino que son actos de aprendices, porque todos estamos aprendiendo, eso es lo que nos dificulta el verlos desde otra perspectiva más profunda y más auténtica, de lo que realmente son, esos seres maravillosos que realmente son y que están en ese camino de aprendizaje. Cuando yo consigo que ningún comportamiento humano altere mi paz, enhorabuena, estoy viviendo un indicador de sabiduría y de desarrollo espiritual. Cuando en cambio existen comportamientos que alteran mi paz, no pasa nada. Son seres humanos, como he dicho, que hacen lo mejor que saben, lo mejor que pueden, desde el nivel de conciencia en el que están. Pero yo tengo que aprender, y esa es mi lección y ese es mi aprendizaje, y por eso estoy en esta escuela, yo tengo que aprender a conseguir que no alteren mi paz. La paz, sin duda, es el indicador número 1 de la sabiduría. Cuando mantenemos esa paz, es que estamos en este camino de la sabiduría. Pero es difícil mantener y sostener esta paz sin el otro indicador que también hemos nombrado, que son los niveles de energía y de vitalidad. La energía y la vitalidad es importantísimo, importantísimo poder generarla, poder mantenerla y poder vivirla en nuestro interior. Y quizás ahora la pregunta que podríamos hacernos, ya que estamos con este indicador, es que pensásemos en un momento cuál es la situación o el hecho que más nos roba energía en nuestras vidas. Aquello que hace que nos deprimamos, que nos sintamos cansados, que perdamos energía. Pensad por un momento cuál es el hecho, la situación, sea externa, sea interna, que más desgasta nuestra energía. Es una buena pregunta. Sí, por lo que me doy cuenta, este problema de energía y vitalidad tiene que ver con los otros, tiene que ver Sí, con las todos relaciones, están, sí, claro, todos están relacionados. claro, Es un conjunto de... Sí, sí. claro, o es que tienes algún problema con alguna persona, o no estás adaptándote a algo, Al o tienes entorno, tienes un problema. un problema económico o algo así, ¿no? Y aquí, como nos está robando la energía, esos problemas que no gestionamos adecuadamente. Pero lo que nos está robando muchísimo, muchísimo la energía es nuestros procesos mentales y emocionales. Es decir, lo que yo pienso y lo que yo siento ante esos problemas o situaciones que se plantean en mi vida es lo que más me roba la energía. Es decir, el problema está en ver esos 4 problemas o indicadores que he nombrado al principio: energía, vitalidad, salud, relaciones, economía y cambios. El ver estas situaciones externas como un problema. Si yo ya pienso que eso es un problema, yo ya estoy perdiendo energía, porque ese pensamiento no me ayuda a mí a mantenerme energéticamente vibrante y sana. Si en cambio yo ante estos problemas o ante estas situaciones, sean de económicas, sean de salud, etcétera, etcétera, o sean humanas, yo pienso, vaya, aquí tengo una oportunidad para aprender, aquí tengo una oportunidad para desarrollar mis potencialidades, aquí tengo una oportunidad de aprendizaje. Y le pido a la vida y pido señales para poder desarrollar esa potencialidad. Entonces, si el pensamiento es este, primero yo ya no gasto tanta energía mental ni emocional, me coloco en el camino de la sabiduría y me coloco en el camino de recibir respuestas, porque yo ya no le pido a la vida que aparte de mí los problemas, sino que le pido a la vida que me dé herramientas, conocimientos y habilidades para gestionar esto que equivocadamente etiqueto como problemas. Es decir, cuando la actitud o el pensamiento es yo le
pido a la vida que me dé herramientas, conocimientos y habilidades para gestionar estas situaciones externas que me están causando sufrimiento, yo ya no las etiqueto como problemas, sino que las etiqueto como oportunidades de aprendizaje. Cuando yo empiezo a pensar así, ya no gasto tanta energía. Yo ya no llego tan cansado al final del día. En cambio, cuando mi pensamiento es, hoy esto que está ocurriendo no tendría que ocurrir, este problema económico que estoy teniendo, pues no tendría que tenerlo, o este comportamiento que está teniendo mi compañero de trabajo, mi jefe, no tendría que ser. Y cuando incluso a veces voy a orar, ¿no? Aquella oración de aparta de mí este cáliz, aparta de mí este problema, aparta de mí esta situación, que vuelva la salud a mí, que devuélveme el dinero, devuélveme las riquezas, devuélveme mi bienestar, devuélveme mi amor, devuélveme... Cuando yo estoy pidiendo porque las situaciones externas cambien o desaparezcan de mi vida, esto ocasiona un gran desgaste mental y energético en mi mente. Pierdo muchísima energía. ¿Por qué? Porque no me estoy enfocando de manera sabia y de manera adecuada ante estas situaciones o problemas de la vida. Para poner una anécdota, que no quede tan teórico, pero para poner una anécdota, en mi despacho de psicología yo me acuerdo que una vez me visitó una señora que venía toda convencida de que no la podríamos ayudar. Dice, no, dice, mi amiga me ha invitado y me ha recomendado que os visite, que venga a vuestro centro, pero yo estoy segura y convencidísima de que no me podréis ayudar. Yo me quedé muy sorprendida, entraba así, era la primera visita, yo no la atendí personalmente, sino que la atendió una compañera mía, y cuando acabó la visita, enseguida le pregunté a la compañera, digo, bueno, a ver, ¿qué le pasaba a esta señora que estaba tan convencida de que aquí en este centro no la podíamos ayudar? Dice, muy fácil, Asunción. Dice, la señora se ha sentado y me ha dicho, mi problema, y ha dicho, enseguida ha dicho, verbalizado, dice, mi problema es que no tengo pareja. Mi problema es que estoy sola, es que me he quedado sin pareja, mi pareja me ha dejado por los motivos que sean y yo necesito una pareja. Cuando tenga una pareja se acabarán mis problemas. Fijaros, claro, con este mapa y con esta visión es que ya vamos totalmente perdidos. Claro que no la podíamos ayudar, no somos una agencia matrimonial, tenía toda la razón, y no le íbamos a facilitar una pareja, ¿verdad? Pero claro, hay mucha gente que tiene estas visiones de que mi problema está en una relación humana, como es este caso, el tener o no tener pareja, mi problema está en que me falta dinero, mi problema está en que no me adapto a este país, a esta cultura o a esta situación, o mi problema está en que estoy enfermo. ¡No! Estos no son tus problemas, estos son siempre tus oportunidades de aprendizaje. Es así. Claro, cambiar esta visión es lo que va reestructurando nuestra mente y nos permite mantener mucha más energía en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro físico y en nuestra vida. Diríamos que es una de las mejores recetas anti-aging, ¿verdad? Que el sufrimiento y el mapa mental, bueno, no, es decir, la receta sería que el mapa mental, que la visión que tú tengas de la vida sea de sabiduría y sea adecuada. Es la mejor manera para mantener la energía, para mantener la vitalidad y para no envejecer, ¿verdad? Porque en definitiva, cuando un ser humano está envejeciendo, lo que está haciendo en realidad es perdiendo energía, perdiendo vitalidad. El proceso de envejecimiento es un proceso de pérdida de energía. Y aquí tiene que ver muchísimo nuestras visiones, nuestros mapas, nuestras actitudes mentales ante la vida. Resumiendo, no tenemos problemas. En nuestra vida no hay ningún problema, ninguno. Lo que hay en nuestra vida son oportunidades para aprender, para desarrollarnos, para adquirir habilidades, etcétera, etcétera. Cuando vemos todas las situaciones que hay en nuestra vida como esas oportunidades, al final el mapa mental vuelve a cambiar y la sensación que hay en nuestro interior no es de queja ante un problema, sino que la sensación que hay en nuestro interior desde la sabiduría será la sensación de agradecimiento. Fíjate, de pasar de ser un problema a ser una situación en la que yo siento agradecimiento
por el hecho de que esté en mi vida y de que se presente. La verdad que esto es fácil decirlo en palabras, es fácil explicarlo, pero la clave está en vivirlo, la clave está en sentirlo, en incorporarlo en nuestro interior. Y a mí, gracias a este camino de docencia y de vida, como todos, pues he tenido la oportunidad de irlo incorporando y de irlo viviendo y de ir verificando todos estos resultados que os estoy comentando. Para poner un ejemplo, yo recuerdo que con 24 años yo sufría de una enfermedad autoinmune, una enfermedad de la piel, que se llama vitíligo. Vitíligo es una enfermedad que se caracteriza por esas manchas blancas, ¿no? Porque es un problema de despigmentación, es decir, el propio sistema inmunológico destruye la melanina, que es la que nos permite adquirir el color bronceado, etc. Entonces yo, esas manchas o esa enfermedad de vitíligo, a los 24 años, la tenía en toda esta parte de aquí de mi ojo, iba por aquí, bajaba hasta detrás de la oreja, la tenía en las rodillas, la tenía en diferentes partes de mi cuerpo, en mis rodillas, también en la parte baja de las piernas, pero lo que más me preocupaba era la cara, porque claro, la cara era lo que se veía. Y cuando llegaba el verano y tomaba el sol, pues enseguida me salían unas marcas aquí que eran muy pronunciadas, y con 25, 26 años uno tiene su coquetería y aquello era duro para mí vivirlo, ¿no? Me acuerdo que fui al dermatólogo, y el dermatólogo, que es un ser maravilloso, que hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede, cuando me vio, ese dermatólogo y otros dermatólogos me dijeron: Asunción, lo que tienes es una enfermedad autoinmune y no tiene tratamiento ni solución. Al contrario, con los años irá aumentando y se te acabará formando como un antifaz aquí alrededor de tus ojos, porque como lo tenía en esta parte de aquí, ¿verdad? Por esta parte de aquí, pues se irá formando un antifaz en tu cara. Yo cuando me dijo esto, salí de la consulta y dije: ¡wow! ¡Wow! Porque esto más que motivarte y empoderarte, al contrario, tenía 25 años, no tenía muchos recursos, pues aquello, pues claro, me dolió. Pero yo, pensando ya en estas actitudes que os estoy comentando de no hay problemas sino oportunidades de aprendizaje, yo pensé, yo tengo que encontrar alguna herramienta, algún conocimiento que a mí me permita poder salir de esta enfermedad. Y mira lo que son las cosas, que con 28, 29 años yo hice los cursos de control mental Silva. Esos cursos en los que nos hablan de la importancia que tiene el mapa mental y las actitudes ante la vida. Y yo pues pensé, bueno, pues oí hablar en esos momentos de Carl Simonton, que fue uno de los precursores de la psiconeuroinmunología, y él explicaba cómo trataba a sus pacientes de cáncer, pacientes oncológicos, con estos temas de programación y reprogramación mental. Y entonces yo pensé, pues esta reprogramación mental yo la podría utilizar para mi enfermedad, para mi vitíligo. Si los médicos no me dan ningún tratamiento alopático, ningún medicamento ni nada, pues solo me queda trabajar con mi mente, trabajar con mi programación mental y pensar que yo puedo ir sanando mi piel a base de ir confiando y repitiéndome mentalmente: soy un ser maravilloso, me amo, todo en mi interior está lleno de potencialidades, mi piel está cada día mejor y mejor y mejor. Y con esos pensamientos yo digo, bueno, pues aquí tengo la práctica. Y entonces la clave está en otra de las claves importantísimas para ese camino de desarrollo espiritual, que es la constancia y el compromiso. Muchas veces escuchamos, leemos, asistimos a cursos, pero no somos constantes ni comprometidos con las prácticas. La verdad que si somos sinceros nos daremos cuenta, yo soy la primera que me doy cuenta que a veces la constancia y el compromiso a veces han faltado, pero en ese caso como era la situación era motivante, es decir, el sufrimiento era un motor de cambio, porque veía toda esa piel manchada en mi cara, pues yo empecé con la programación. 28, 29, 30, 31 años, yo seguía con mis cursos, con toda esta reelaboración del mapa mental, pero yo siempre me iba a ir repitiendo, cada día estoy mejor y mejor en todos los sentidos, mi piel está mejor y mejor.
Y fíjate, a los 3 o 4 años de empezar mi práctica, estábamos por los 32, etcétera, etcétera, más o menos 31, 32, yo ya vi una primera verificación. El vitíligo no había progresado, no había aumentado. Aquello que me había augurado el dermatólogo de que se acabaría convirtiendo en un antifaz, no había pasado nada, seguía estando tal y como estaba. Yo esto no me di cuenta hasta mucho más adelante, porque yo seguía preocupada porque, bueno, no había aumentado, pero seguía estando allí, ¿verdad? Pero yo, a pesar de que seguía estando allí, pues yo continué unos años más con este pensamiento de soy un ser maravilloso lleno de potencialidades, me amo, la energía, la vitalidad, la vida, ¿sabes? El ver la vida desde esta oportunidad. Pues llegué a los 34 años y me acordaré toda mi vida, a los 34 años el vitíligo había desaparecido de mi cuerpo. Me quedaba una pequeña señal en la rodilla que a partir de los 34 hasta los 40 o 42, pero también acabó desapareciendo. Es decir, ¿cuántas potencialidades hay en nuestro interior? Incluso potencialidades de autosanación. Cuando yo vi ese cambio en mi cuerpo y esa sanación del vitíligo, digo, ¡wow! Digo, esto sí que es verificar y comprobar que cuando tenemos el mapa o la visión adecuada, estas técnicas funcionan. Y mira lo que son las cosas, que a lo largo de estos años de docencia he tenido la oportunidad de compartir esta experiencia del vitíligo con diferentes alumnos. Y una vez lo compartí, tuve la oportunidad de compartirlo con médicos del Hospital Clínico de Barcelona. Y yo digo, ¿les explico o no les explico la historia de mi vitíligo? Porque eran médicos, doctores, había dermatólogos. Pero bueno, me lancé y me animé y les expliqué. Digo, mira, la mente es tan importante que de la misma manera que nos puede enfermar, nos puede sanar y yo lo he verificado en mi propio cuerpo. Les expliqué lo del vitíligo y enseguida una mano se levanta, una doctora encantadora, toma la palabra y me dice, Asunción, lo que estás contando no es posible. Seguro se equivocó el médico o el doctor en el diagnóstico. Si realmente hubieses tenido un vitíligo no se cura. Así me lo digo. Un vitíligo no se puede curar. Yo me quedé. Digo, bueno, ¿qué ahora? Me quedé callada, no seguí argumentando y cuando salí de la sesión yo pensé, digo, pero si es verdad, si yo he tenido un vitíligo, si además ha sido diagnosticado por varios médicos y doctores, digo, esta doctora lo ha negado, pero yo sé seguro lo que he vivido. Y en ese momento se me ocurrió, se me pasó por la mente de ir a ver al doctor que en su día hizo el diagnóstico, el dermatólogo que estaba en Barcelona, y pedirle la ficha, ¿no? donde acreditaba que yo realmente tenía un vitíligo en mi cuerpo, en mi piel. Pero al cabo de un ratito pensé, digo, esta no es una respuesta o una actitud de sabiduría. Digo, Asunción, digo, tú sabes lo que has vivido, tú sabes lo que has verificado, no hace falta ni argumentar ni comentar más. Si la doctora piensa que no es así, es decir, no presté más atención y no visité al doctor para pedirle mi diagnóstico. Seguí con las clases y fijaros lo que es muchas veces la importancia de las actitudes, de esa comunicación no verbal, donde tampoco no hay necesidad de defender ninguna idea, simplemente de dar testimonio, como yo di en ese curso, ¿no? Al acabar el curso, esa doctora se dirige a mí y me dice, Asunción, dice, tengo que pedirte disculpas. ¿Disculpas? Digo, ¿por qué me has de pedir disculpas? Digo, si el curso ha sido fantástico y me han encantado, yo ya sabía por lo que me lo decía ya. Digo, pero si el curso ha sido fantástico y digo, tus aportaciones me han parecido estupendas. Dice, no, Asunción, no. Dice, porque el otro día en la clase yo te dije que no era posible que tú sanases tu vitíligo y que el vitíligo es una enfermedad incurable. Dice, me retracto de esas afirmaciones y respeto pues tu vivencia y lo que tú has vivido y sentido. Discúlpame por haber dicho esto en la clase. ¡Wow! Pensé yo.
Fíjate cómo la doctora de una manera u otra había captado algo en mi energía y en mis explicaciones que hizo que reflexionara. No era para nada necesario de que yo fuese al doctor, le pidiese el certificado conforme yo tenía un vitíligo, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay que demostrar nada, pero sí que hay que vivir. Es decir, la vivencia que cada uno de nosotros tenemos de este camino espiritual la podemos transmitir y se transmite sin palabras. Pero no solo los contenidos y las ideas, sino el vivirlos, el experimentarlos en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Así es. Y así es como podemos inspirar a los demás y inspirarnos a nosotros mismos, sin duda. Exacto. Wow, qué bonito todo lo que nos estás compartiendo. Es verdad que en este camino espiritual de pronto sentimos que no estamos en nuestro centro y sabemos que algo sucede, pero no siempre sabemos qué es lo que sucede. Si nosotros, yo les pido ahora, si estás escuchando esto y tienes las ganas y te resuena lo que nos está contando Asunción, que agarres una libretita que tengas y apuntes hagas estos apuntes. Yo ya hice aquí unos apuntes también para que sea más sencillo para todos de cada uno de los puntos que nos ha compartido y hacerse un análisis de sí mismo, porque siento que todos tenemos una pata coja en algún momento de todas estas cosas que nos has contado. De estos indicadores, ¿verdad? De estos indicadores. Y entonces Sí. es ahí donde hay que trabajar, es ahí donde está la oportunidad. Cuando uno logra saltar esa valla como los caballos, lo que hay del otro lado es maravilloso. Es maravilloso, es verdad. Ahí es donde está la oportunidad, en esa visión de no ver estos indicadores que acabamos de nombrar, de no verlos como problemas, sino de verlos como oportunidades. Hoy, por ejemplo, estaba yo compartiendo con una compañera que es enfermera, estábamos en un programa de radio aquí en Cataluña, y ella decía, cuando yo empecé a trabajar como enfermera, dice, una de las cosas que más me causó dolor incluso, y malestar y sufrimiento, que incluso me llegó a plantear, o llegué a plantearme si dejar la profesión, fue la forma en que ella vio que sus compañeros enfermeros o médicos trataban a los enfermos, la deshumanización que ella veía en según qué personas tratando a los enfermos, sobre todo enfermos moribundos, ¿no? Y ella estaba explicando esta situación como que incluso la llevó a dejar la profesión. Pero fíjate cómo fue capaz de darle la vuelta también esta chica. En vez de verlo como un problema, esto fue para ella una motivación de decir, a ver, ¿cómo puedo yo aprender a no caer en lo mismo y cómo puedo yo aprender a divulgar o a enseñar para que las personas no se comporten así con los enfermos o con los moribundos, ¿no? Y a partir de allí nos explicaba cómo ha creado todo un proyecto que está planteando y está dando cursos sobre él, y es un proyecto en el que el título es Cuidar al cuidador, ¿no? Es decir, el dar herramientas, habilidades y conocimientos a esos cuidadores para que cuiden de manera adecuada a esos enfermos. Es decir, lo que en un principio fue algo que le causó sufrimiento, que le causó malestar y que le llevó a plantearse el dejar la profesión, se acabó convirtiendo en un motor que hoy en día ha dado unos frutos y unos resultados de los que ya se están beneficiando muchas personas que se dedican al mundo de la enfermería o de los cuidados, porque está trabajando en formación en organismos oficiales dentro de hospitales que tenemos aquí en Cataluña. Es decir, que siempre es verlo desde esta perspectiva, ¿no? De que no tenemos problemas. Esa sería la frase. En mi vida no hay problemas, en mi vida hay oportunidades para aprender y para desarrollarme. Y todo lo que ocurre en mi vida, si ocurre, y atención con esta palabra que también le da un vuelco a nuestra manera de pensar, todo lo que ocurre, por difícil que sea o que parezca, es algo necesario. Es algo necesario. Algo necesario para mi crecimiento, para mi evolución, para mi aprendizaje. A veces esta palabra de necesario rechina en nuestro interior,
Recuerdo a una alumna que me decía una vez, Asunción, no entiendo que todo sea una oportunidad de aprendizaje, pero que sea necesario, no podría aprender de otra manera. Ay, aquí también ya entra una visión o un mapa mucho más amplio, ¿verdad? Si la vida es una escuela y nosotros somos alumnos, es que en esta escuela hay maestros. Y cuando me refiero a maestros, no me refiero a maestros físicos, ¿verdad? Sino que me refiero a maestros espirituales, inteligencias superiores a las nuestras, inteligencias regentes de todo este planeta y de toda esta vida, que saben muy bien el plan pedagógico o el plan docente que nos colocan a cada uno de nosotros. Entonces, la actitud es una actitud de confianza, no es un problema. Si la vida me ha colocado esta lección es porque la necesito. ¿Y quién soy yo para enmendarle la plana al maestro? ¿Quién soy yo para llevarle la contraria al maestro? Si el maestro considera que he de pasar por esta lección o por esta situación, pues no la veo como un problema, la veo como una oportunidad y como algo necesario en mi vida. Cuando yo empiezo a sintonizar con estos pensamientos una y otra vez, y voy haciendo que penetren en todo mi interior y en todas y cada una de mis células, estos pensamientos me dan vida, estos pensamientos me dan energía, estos pensamientos me dan vitalidad y estos pensamientos me colocan en el camino correcto para encontrar las informaciones, los recursos, las enseñanzas que necesito para poder gestionar de una manera adecuada todas estas situaciones. La vida es una maravilla, está muy bien gestionada. El problema es que pensamos que no, pero si somos buenos alumnos, la actitud es totalmente al contrario. Todo lo que ocurre es necesario, y luego añadiría otra palabra, y perfecto, aunque no nos lo parezca. Claro. Pero aquí hay mucha más información para poder entender en toda su profundidad estas frases. Es decir, también desde este camino de sabiduría necesitamos entender la vida, sus leyes, la evolución, el porqué, de dónde venimos, a dónde vamos. Todas estas informaciones van conformando nuestro mapa mental de tal manera que nos dan alas, que nos permiten vivir la vida y que nos permiten manifestar estos indicadores en toda su plenitud. Cuando uno ve los problemas, entre comillas, o las situaciones que nos suceden en la vida que no son tan agradables para nosotros, las puedes ver como una oportunidad para sanar, para ser mejor, pues te has colocado en el camino del sabio. ¿Qué es la paz? La paz es una persona que se ha liberado de todo ese mundo emocional, sentimental, de ese vaivén, de ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy triste, ahora estoy preocupado. No, la paz es trascender el mundo emocional. Y trascender ese mundo emocional es uno de los resultados de este camino de sabiduría también. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Guay, aquí hay un poquito de trabajo, pero bueno, se puede hacer y se hace. Claro que sí. Claro, Claro que sí. y algo que dijiste bien, bien, bien bello del tema de que hay un plan mayor y de que hay un maestro y Sí, que nos sí, está guiando y que si nosotros sí. tenemos la fe y creemos en que hay un creador, una creadora, una divinidad, debemos de Una confiar. inteligencia, Una inteligencia, exacto, una exacto. inteligencia. En que todo Llámale es, como quieras. exacto, todo esto es parte de su plan. Entonces, tomando Exacto, eso, utilizarlo para nuestro mayor bien. exacto. Es parte de ese plan que tú y yo ahora estemos dando esta entrevista, ¿verdad? Es parte de su plan que yo, navegando por internet, te encontrase una y otra vez, Rosana, solo me salía Rosana. Digo, voy a escribir a Rosana otra vez. Es decir, son cosas que a veces, ¿cómo puede ser con la cantidad de YouTube que hay y de canales que hay de crecimiento, todos muy interesantes? A mí se me iba repitiendo una y otra vez tu canal. Y prendía el YouTube en mi televisor y me salía Rosana una y otra vez. Digo, bueno, señal captada, es verdad. Esto es también el fluir, ¿verdad? Cuando la vida te está marcando, te está señalando un camino, pues indaga, pregunta. En cambio, cuando te encuentres muchas dificultades,
Entonces, pregúntate si quizás, es decir, aquí también estaría la diferencia entre la constancia y la tozudez o la terquedad, ¿verdad? En la vida hemos de saber distinguir cuando estamos siendo constantes o cuando estamos siendo tercos o tozudos, ¿verdad? Aquí hay que saber discernir, otra palabra de sabiduría, el discernimiento. Pero todo esto lo vas adquiriendo pues, cuando vas entendiendo pues, esta vida, las leyes. Un día podríamos hablar también un poquito de todo esto, pero también invito a seguir a Gerardo Smelling, que es uno de los autores que a mí me ha inspirado, me ha ayudado mucho a encajar todas estas piezas del puzzle y sobre todo a vivirlas en mi vida y en mi profesión. Sí, el tema de tu amiga, la enfermera, me parece un ejemplo precioso, porque imagínate de salirse de ahí con esos pensamientos de tristeza, porque no le gustaba que las demás personas trataran hacia los enfermos, porque resulta que de pronto es verdad que como viven eso todos los días, llega un momento en que podrían deshumanizarse, verlo tan natural, tan normal, y que están tan cansados porque son seres humanos, pueden llegar a caer en eso, ¿no? Pero esta persona lo que hizo, en lugar de salirse, que hubiera sido algo terrible, lo que hizo fue contagiar a los otros, a los cuidadores, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Es curioso que ella como enfermera empezó todo un camino de desarrollo interno y espiritual y ahora esto pues lo comparte con sus compañeros, con sus compañeros enfermeros, comparte esa formación que yo también he ido descubriendo a lo largo de mi vida profesional, llevo muchos años dando clases, que la psicología se me quedaba corta, Rosana, la psicología se queda corta. Cuando yo daba clases a mis alumnos, si yo me quedaba con la asertividad, la personalidad, la emoción, el sentimiento, todo esto se queda corto, esto no ayuda a la transformación ni al cambio. Y por eso ya acabé yo refugiándome, y así lo etiqueto, en la psicología transpersonal, ¿verdad? Esa psicología que va más allá del mundo emocional, del mundo mental. Esa psicología que tiene que ver ya con el espíritu. Por ejemplo, también tuve la suerte de conocer a José Silva, ¿no? El creador del método Silva, estuvo dando unos cursos en Madrid. Tuve la suerte de poder estar en su curso, un curso que daba de nivel alto, ¿no? Para alumnos que ya habíamos hecho los primeros cursos. Y José Silva era un ser humano, un gran, pero muy espiritual. Es decir, nos hablaba de Jesús en cada palabra y en cada comentario. Es decir, se notaba que todo su trabajo le había llevado el espíritu. Y en principio, él era ingeniero, que cuando divulgó sus cursos eran más bien cursos como muy orientados a la mente, a la mente, a la mente, a la mente. Sí. Pero cuando yo lo vi en Madrid dando sus clases, aquello eran clases totalmente espirituales y hablando del alma, del ser, pero bueno, a mí me sorprendió muy gratamente. Y eso es lo que yo también he visto, que si realmente queremos llegar, y esta enfermera también es lo que ha descubierto, si queremos ayudar a nuestros compañeros en nuestros trabajos, etcétera, etcétera, es decir, el camino tiene que ser espiritual, el camino psicológico se queda corto, no va a la raíz del problema, no nos ayuda a esta transformación. Hay que ampliar ese mapa, tal como ahora señalaba, ¿no? Este mapa de confianza en unas inteligencias, en unos seres superiores, en unos maestros, que todo lo que ocurre es por alguna razón, aunque no lo entienda, aunque lo vea como un problema, aunque me cause sufrimiento, precisamente me cause sufrimiento y no lo entiendo porque no tengo esa sabiduría y esa comprensión. Por lo tanto, si no lo entiendo, necesito aprender o desaprender, ¿no? Necesito aprender o desaprender. Desaprender, por ejemplo, ideas, ¿no? Ideas como que existe la injusticia. Esto también es una idea que puede dar muchísimo de sí. Claro. No hay nada injusto en este planeta Tierra. Lo que pasa es que, claro, la injusticia es un concepto que tenemos tan incorporado en nuestras células que vemos situaciones, personas que tienen comportamientos injustos y además, a raíz de la injusticia, luego viene la culpa, ¿no? Entonces empezamos a culpabilizar y entre la injusticia y la culpa tenemos aquí como una pelota mental y un lío mental, un enredo mental en el que, claro, con todas estas ideas
las ideas espirituales no cuadran, entonces no hay coherencia Claro. entre somos un ser con la injusticia, con la culpa, y entonces hay como que ordenar, ¿no? Es decir, si somos capaces de ordenar esa mente y de darle ese mapa o esos pensamientos de sabiduría, pues el camino también está en limpiar, en sacar esas informaciones que son totalmente falsas Claro, y que nos impiden el progresar, ¿no? claro, en Siempre desprogramarnos y tomar el toro por los exacto, cuernos, ¿no? Actuar. programarnos, Ujú, exacto, y sobre todo este cambio interior, ¿verdad? Yo creo que el ujú. camino de la sabiduría, más que invitarnos a trabajar en el mundo, es decir, sí que actuamos en el mundo, pero el camino de la sabiduría nos invita a hacer un cambio interior, un cambio individual. Es decir, me he de preocupar más yo de cuidarme a mí misma, hablando de cuidarme o de sanarme o de adquirir yo la sabiduría, porque después ya lo compartiré con quien quiera escucharlo, con quien quiera estar a mi lado, pero no tengo que quejarme ni ver que este se comporta mal, ni que aquí hay una injusticia o de que aquí hay un culpable. Tenemos que olvidarnos un poco de Sí, querer cambiar al mundo, ¿no? Es verdad, sí, es esa frase de primero cámbiate a ti mismo y mejora a ti mismo y el mundo cambiará. Y el mundo está perfecto como sí. está perfecto como está y todo ocurre como tiene que ocurrir, ¿no? El tema es que es una escuela perfecta para hacer este cambio interior por nuestra parte. Qué lindo. Asunción, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, gracias. Esto va a servir a mucha gente y bueno, te invito a que nos continúes compartiendo porque es bien importante Gracias. para nosotros tu presencia. Y bueno, tú nos has hablado de Gerardo Schmeling, ¿no? ¿Cómo se llama? Schmeling, sí, Exacto, Gerardo Schmeling, Schmeling. nos has hablado de José Silva. Yo también de muy jovencita estudié el método de Silva. Y, pero tú tienes libros. Ah, también es verdad. Yo también tengo libros. Tú haces promo a Sí, todos y durante este camino es verdad. También he publicado varios libros. Mira, un primer libro muy sencillito, pero que también va en esta línea, se llama El desarrollo de la conciencia. Este libro está en Amazon, es uno de los primeros libros que escribí, El desarrollo de la conciencia. Luego hay un segundo libro que se llama Llenarse de sabiduría. Este lo podemos encontrar en Amazon, en las librerías, donde sea, de Editorial Amar. Llenarse de sabiduría y que habla un poquito de todo este camino y de todas estas leyes que he ido nombrando sin nombrarlas, ¿verdad? De toda esta organización, ¿no? De entender la vida y de verla desde otra perspectiva o desde otro mapa, llenarse de sabiduría. Y el tercer libro, que un día a ver si podemos hablar del tercer libro, se llama Namaste. Namaste es una técnica de comunicación, y ahora va a sorprender quizás lo que voy a decir, pero es una técnica de comunicación telepática. Es decir, gracias a Namaste podemos, y no es nada complicado, podemos llegar a comunicarnos telepáticamente con otras personas, a la vez que nos ayuda muchísimo a sanarnos interiormente. Namaste. muy Namaste también se puede encontrar en las librerías y además hace poco ha salido traducido al español, porque yo primero los publiqué en catalán y ahora están en español. te agradezco muchísimo que esta sea, no sé si es tu primera charla en español, pero yo te estuve buscando y todo lo encontré en catalán, así que bueno, pues Sí, también es verdad, a verdad. toda la gente que sigue Asunción y que es tus pacientes y todo, Sí, pues aquí ya tienen una sí, charla en español en para español, claro que escucharte. sí. Pues Muchas muchas gracias. gracias, Rosana. A ti, Gracias. Gracias y hasta muy prontito. Gracias a los que nos han estado Perfecto. viendo y a los que nos van a ver más adelante. Hasta pronto.